Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo información y análisis y el protagonismo de los pueblos. con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es, como todas las semanas, un nuevo programa de resumen latinoamericano que estamos transmitiendo desde Argentina para todo el mundo. Le agradecemos, como siempre, a las radios que están retransmitiendo en todo el continente y, por supuesto, nos pueden escuchar también en nuestra página web resumenlatinoamericano.org. Vamos a empezar con Argentina porque, como si fuera una travesura que le salió bien, el superministro Sergio Massa, el hombre de la embajada norteamericana en la Argentina, festejó que regresa de la gira por China cargado de dólares para fortalecer las menguadas reservas del Banco Central. El interrogante es por qué se recurre ahora al crédito chino. Vulnerable y a pocos meses de terminar el mandato, este gobierno trata de dar un volantazo con una política que fue aplicando durante los 4 años de mandato de Alberto Fernández y Cristina Fernández, donde se recostó esencialmente en el imperialismo yanqui, en Estados Unidos. Los acuerdos conseguidos ahora por la delegación argentina que viajó a China incluyen la renovación y ampliación de los swaps, las divisas de libre disponibilidad en $10.000 millones, un convenio que le permitirá desdolarizar el intercambio comercial, $3.500 millones destinados a obras de infraestructura, energía y transporte público. Parece mucho para un país cuya economía está realmente en bancarrota, temiendo permanentemente las corridas bancarias, aguantando permanentemente también la inflación, la devaluación, y todo esto en el marco de las deudas impagables con el Fondo Monetario Internacional. Las razones del tan demorado viaje a Pekín deben explicarse en una secuencia de errores cometidos por el gobierno de los Fernández, que contaron con el aval del Frente de Todos. Recordemos en primer lugar que el gobierno heredó de la gestión macrista las deudas de un préstamo de $45.000 millones, pactado en condiciones de franca ilegalidad y manifiesta ilegitimidad. Este préstamo fue firmado sin pasar por el Congreso Nacional, incumplió normas internas del Fondo Monetario y garantizó que capitales especulativos pudieran fugar sus dólares después de hacer grandes negocios con la bicicleta financiera. La decisión del gobierno para resolver este embrollo fue no desconocer este acuerdo y seguir pagando intereses mientras negociaba, basado en la hipótesis de que el FMI había cambiado. Esta frase, traducida en términos políticos, significaba ilusionarse con que el gobierno de Estados Unidos, que es quien tiene el mayor peso en las decisiones del Fondo Monetario, iba a apoyar a la Argentina en esa negociación. Por supuesto, esto no ocurrió y el Fondo Monetario y Estados Unidos detrás apretaron las clavijas. Al estallar la crisis del COVID, el gobierno argentino tuvo una fuerte señal de que el gobierno yanqui y las multinacionales farmacéuticas de origen norteamericana iban a privilegiar sus intereses. Frenaron en todo momento la idea de que Argentina negocie vacunas con Rusia, a pesar de que lo hizo. Después hicieron lo mismo con los laboratorios chinos y finalmente metieron por la ventana, por la puerta y por la chimenea la vacuna Pfizer, que era más cara y era más ineficiente. Parece una broma del destino que haya sido el ministro Massa quien tomó la iniciativa ahora, él, que se opuso en todo momento, que es el hombre de Estados Unidos, tomar la iniciativa de, frente al sálvese quien pueda, recurrir a un enemigo de los Estados Unidos como es la República Popular China. Es el mismo personaje, Massa,
denunciado por el informe Wikileaks como un habitual concurrente a la embajada yanqui y que era descalificado por sus adversarios políticos como el chico de la embajada. Lo que confirma Massa es que cuando está en juego su pellejo político no tiene límites. Le puede regalar, sin ponerse colorado, una camiseta argentina con su nombre a Joe Biden y otra a Xi Jinping. El nuevo mejor amigo chino ahora ha hecho un pacto con la Argentina y, por supuesto, un pacto que nadie presta 10.000 millones de dólares sin esperar alguna recompensación. La recompensación llegará con facilidades para las inversiones chinas, facilidades que tienen que ver con multinacionales que también depredan el medio ambiente, que también generan protestas en la gente que sufre las consecuencias de esa depredación, porque la gente no se fija si son los Estados Unidos o son los chinos los que instalan una fábrica de chanchos donde no solamente se tortura a los chanchos, sino que contaminan todo el medio ambiente de a su alrededor. Ahora, claro está, China no es como Estados Unidos, no es lo mismo. China no invade países, China no genera represalias ni tiene escuelas de adiestramiento de los ejércitos latinoamericanos, como sí los Estados Unidos. China no manda misiones especiales disfrazadas de médicos para después instalar bases militares. China es lo que es un país que tiene acuerdos hoy con Rusia, con Irán, que está generando un nuevo orden y que no está mal que Argentina se acerque a China. El problema es que se acerca cuando el gobierno prácticamente ya se está yendo. Y esto es lo que habría que haber hecho desde el principio. No coquetear con Estados Unidos, no arrodillarse frente al Fondo Monetario y sí recurrir a los que son capitalismo, pero no tienen la virulencia en las relaciones que tiene Estados Unidos y que tiene larga historia en ese sentido. Así que habrá que ver qué pasa con este gobierno, qué pasa con las elecciones, si este gobierno tiene posibilidades, y si no, esto mañana, cuando asuma Larreta o cuando asuma la derecha, la otra derecha, esto quedará en acuerdos facilitados a gobiernos que no son los que están pensando precisamente en el pueblo. Vamos a escuchar a los raperos Ars Moritz y Pablo Hasél y exigimos su libertad de las cárceles del Estado español. Sistema de control. Otro esclavo al que le llaman obrero, otro tirano al que le llaman empresario, control social que se basa en el miedo, armas automáticas con placa y salario, la moda en el barrio ha marcado el mercado de la juventud que ahora están hipnotizando, idiotizando en familias pobres, votan al PP mientras piensan robar cobre, la tele es mediocre para que te infectes, la radio censura para que no pienses, sigue en tu línea, nunca te rebeles, tú quién te crees para desobedecerles, sigue pensando en la fiesta y el alcohol, sigue financiando el sistema de control, síguele riendo las gracias al patrón. Vamos, sal a celebrar cada gol. Frustración que está mediatizada. No te das cuenta que no te aporta nada. La humanidad se ve deshumanizada. Si la miras a través de una pantalla. No hay libertad si no es vigilada. No hay igualdad si no está comprada. La realidad está en boca de quien la narra. Y la muerte está en manos de quien dispara. Sistema de control, las calles vigiladas. Sistema de control, seguridad comprada. Sistema de control, mejor no digas nada. Tu seguridad no es un derecho si el mercado manda. No sabes quién te ve, pero
pero te están observando. No sabes quién te escucha y hay micrófonos grabando. No sabes quiénes son, pero ellos están al mando. Sistema de control, obedece a tu amo. Las cámaras te graban, mercenarios te atacan. Sociedad de enfermos con maletín y corbata. Ya caíste en la trampa y ya no hay vuelta atrás. Eres un código de barras, un número más. Ni a salvo estarás, más vale que reces. Pide perdón por la libertad que te mereces. Llamadas fichadas en los mensajes de texto. Te están vigilando mientras escuchas esta. Sistema de control, las calles vigiladas. Sistema de control, seguridad comprada. Sistema de control, mejor no digas nada. Tu seguridad no es un derecho si el mercado manda. No sabes quién te ve, pero te están observando. No sabes quién te escucha y hay micrófonos grabando. No sabes quiénes son, pero ellos están al mando. Sistema de control, obedece a tu amo. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Y ahora una columna de nuestro compañero Alejandro Ivanov, que tiene que ver con una denuncia desde Uruguay hacia la Argentina por el extractivismo en el Río de la Plata. Vamos a escucharlo. Reclamo uruguayo a la Argentina por la exploración petrolera marítima. El extractivismo de las principales petroleras planetarias amenaza contaminar un área marítima equivalente a 75 veces la ciudad de Buenos Aires, a tan solo 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, Argentina. El Ministerio de Ambiente, con la firma de Juan Cabandier a fines del año pasado, autorizó que Equinor, la empresa multinacional noruega, pueda explotar petróleo en la plataforma marítima argentina, hecho que motivó un fuerte reclamo de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Uruguayo, que afirma sobre el enorme daño ecológico que se está produciendo en esa zona. La comisión acusó a la Argentina de brindar información incompleta hace 3 semanas, por lo cual volverá a pedir nuevos informes. La Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay junto a la Cámara de Industrias Pesqueras advierten sobre las consecuencias de la prospección sísmica buscando gas y petróleo, que generó, entre otras cosas, una bajada de captura de peces, ruidos que generan un rango de frecuencia que afecta no solo a los peces, sino a los mamíferos marinos, y sus ondas que afectan a cientos de kilómetros a la redonda. También cuestionan las adjudicaciones de bloques offshore, o sea, en el mar. De todas formas, activistas de Greenpeace y organizaciones ambientalistas aseguran que este tema tuvo poca repercusión o eco en el Uruguay. La explotación del pozo Argerich, a 300 kilómetros de Mar del Plata, está a cargo de la empresa noruega Equinor, asociada a YPF y a Shell, cuya inversión estaría en el orden de $200 millones. Las cámaras uruguayas le reclaman a la Argentina un resarcimiento económico por perjuicios a su industria pesquera. Equinor es la multinacional noruega que con esta exploración pone en peligro especies de gran valor, como pingüinos y ballenas, ya que a través de explosiones submarinas con bombas acústicas no solo contaminan el agua, sino que generan derrames petroleros que no son controlables, y esto trae un costo ambiental incalculable. Ambientalistas también aseguran que el 50% de las especies consumidas en Argentina provienen del puerto marplatense y que esto causará un impacto en la salud y en la industria. Uruguay exige también que Argentina realice estudios de impacto ambiental más rigurosos
y se protejan los recursos pesqueros y el ecosistema marítimo del Río de la Plata, que aunque las exploraciones, ellos reconocen, se hacen en área marítima argentina, sin dudas afectará todo el medio ambiente, ya que están compartiendo en la misma área marítima. El extractivismo de estas multinacionales depredadoras del Río de la Plata, con el beneplácito oficial argentino, genera entonces un nuevo foco de conflicto con el país vecino. Por lo cual las asambleas por un mar libre de petroleras de Mar del Plata denunciaron y se movilizaron con diversas acciones, como funerales simbólicos frente al mar, por ejemplo. Pero se necesitan voces fuertes, tanto en Uruguay como en Argentina, contra estos mega negociados de sus burguesías locales con el extractivismo imperialista. Entiendo que no bastan las comisiones, ni las declaraciones, ni los comunicados, ni las denuncias. Es tiempo de acciones directas. ¿Cómo? Organizar una red de comunidades costeras uruguayo-argentinas, movilizarse y detener el arribo de maquinarias extractivistas en el país de la Argentina. Yo creo que este es el desafío marítimo de esta hora. No al extractivismo, no al imperialismo destructor de nuestra especie y de nuestro Río de la Plata común. Informó desde Argentina el periodista Alejandro Ivanov. Y ahora, en resumen latinoamericano, nos vamos a la nación mapuche del lado argentino, porque tenemos una buena noticia que ya anunciábamos la semana pasada, que las presas políticas mapuche que se encontraban reducidas en prisión domiciliaria en Bariloche con sus hijos e hijas ya han salido libres, les han firmado su libertad las dos jueces que llevaban las dos causas que había contra ellas, y ya podrán volver a su territorio. La Machi Betiana, de la que siempre hemos hablado, que es la autoridad espiritual y la autoridad de salud de la comunidad mapuche, va a volver a su lugar sagrado, el Rehue, porque además en el acuerdo que se firmó con el Estado argentino y que estaban todos esos organismos de derechos humanos, las autoridades mapuche de otros LOF, de otras comunidades y también organizaciones feministas y sociales y sindicales también, se firmó que el Estado argentino se compromete a reconstruir las 3 rucas o casas mapuche donde la Machi Betiana va a estar para atender la salud y la espiritualidad de las comunidades del sur o quien quiera ir. También se comprometieron a que algunas de las personas que estaban en el territorio que eran acusadas de usurpación se muevan a otros territorios, a otros lugares, y quedará todavía más negociación para conseguir el verdadero propósito, que es la recuperación de las tierras ancestrales mapuche, esas que fueron robadas en todos los espacios de la conquista, primero en la conquista de 1492, después a lo largo de los siglos, como fueron arrebatando el territorio, llevándose a las mujeres, a las ancianas, a los ancianos y a todas las comunidades lejos para que no pudieran vivir ahí. Y todo esto que fue continuado en los demás siglos, que el pueblo mapuche siempre resistió, sigue sucediendo ahora porque se les sigue negando su territorio ancestral y que además se ha reconocido su territorio como legalmente propio. Vamos a compartir las palabras de Betiana, primero, la Machi, cuando firmó la libertad, que nos
que nos manda a todos y todas, a su propia gente y también, como ellas dicen, a aquellas personas y organizaciones conscientes que las hemos apoyado. Ella recorre en Mapudungun, habla también de todas las personas que fueron asesinadas por el colonialismo argentino, ¿no? Y después nos va diciendo cómo no debemos bajar los brazos, no se deben desprender de los territorios, hay que defenderlos hasta el fin. Vamos a escuchar a Betiana y después la otra compañera que también agradece a toda la solidaridad que no es enteramente mapuche, pero que hemos apoyado durante estos 8 meses que han estado presas con sus hijos e hijas. Vamos a escucharlas. Sí, Mari Pulamuen, Mari Pulonco, Pumachi, Pulawenelu, Lawen Tuchefe, Fachi Puelma Pumeo, Carreita, Uluma Pumeo, Ta Monele, Onta Impuche, Recatual, Filma Pumu, Fa Puelma Pumu, Feimo Huechato Leín. Bueno, agradecerles principalmente con Puché, con Pulamien, a toda la sociedad, a toda la gente mapuche que nos acompaña. Hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como pueblo, hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como LOF, después de tanto huaychán, tanta resistencia, tenemos por fin esta libertad. Ojalá volver a nuestro territorio y la lucha continuará. Betuta Incalen, Tain Mapu, Tain Enco, Tain Mapu, ojalá que siga la lucha, que se siga levantando nuestra gente, que todas las comunidades, los territorios sigan dignos como nosotros, que resistimos esta prisión, 8 meses de prisión, prisioneras políticas, resistimos junto a nuestros pichiqueches, junto a nuestros niños, también luchamos, también defendemos nuestro territorio, pusimos nuestro cuerpo y gracias hoy al acompañamiento de tantas comunidades, tantos lofche, tantos locos, pillancuye, tanto Bahuentuchefe, distintas autoridades de nuestro territorio, de este Puel Mapu y también del Gual Mapu entero, del Glu Mapu, hoy hemos dado un paso más en esta lucha por nuestros Cuifique Cheyem que dejaron su vida en la lucha, en la resistencia, en los territorios. Calfu Pura Yem, Nakaya Yem, Foyel Yem, Pincén Yem, Rafael Nahuel Yem, Pachantu, Viñó. Así que con mucho Nehuen, dándole un saludo grande, alegre igual, con el Piuque saltado. Repetuita Piuque, hoy le damos un agradecimiento y un mensaje de lucha a toda nuestra gente. Que no bajen los brazos, que nunca se rindan, que sigan defendiendo todos los territorios, no Nien Mapu, Nien Po, y que defiendan hasta el fin tierra, territorio, que la lucha continuará y que no hay que vender nunca los territorios, nuestra cultura, nuestro idioma, hay que recuperarlo. Ante todo, como lo hicieron nuestros antepasados, nosotros igual, con nuestros pichis que lucharon, que resistieron igual, hoy estamos acá, tan firmes como el primer día, y hasta volver a nuestro rengua, a nuestra Mapu, no descansaremos. ¡Marichi huevo! Bueno, Fachantu Maya Cuy que me sumó, tu Cameu, así que sumar el agradecimiento a todos los territorios, con Pulamien, a la sociedad civil que nos acompañó, a la gente que nos defendió, gente de abogados, de la gremial, hay mucha gente que tenemos que agradecer, grupos que han venido desde otros lados, que han solidarizado con nuestra lucha y han entendido el porqué de nuestro encarcelamiento también, ¿no? Nos han acompañado, nos han dado fuerza de distintos lugares, así que queremos compartir este momento, estamos contentas, pero también no va a ser completa, ya que seguimos aquí en esta guardia, hasta que pisemos el territorio donde estemos acá, será completa nuestra libertad.
Así que compartir este momento de alegría con ustedes, agradecer infinitamente a todos los que nos apoyaron y nos acompañaron todo este tiempo. Y bueno, ahora queda todavía un camino a seguir, la lucha continúa, porque no somos nosotros los que iniciamos esta lucha, sino que la heredamos a nuestro antepasado. Nos tocó atravesar esto como mujeres mapuche, como madres, junto a nuestros pichiqueché, este encarcelamiento y toda la violencia que el Estado ejerció sobre nosotros. Pero hoy día, gracias a la organización, gracias a la lucha y la resistencia, estamos logrando esta libertad. Así que, feita y estumun pagapun. Y ahora compartimos esa trovadora colombiana, Marta Gómez, que canta en esta ocasión con las dos chicas, La Múcura, en el tema del corazón. Si escucho este cantico, corazón, es para estarme tranquila, corazón. Si canto este cantico, corazón, es recordando el camino, corazón. Porque si llegué hasta aquí, corazón, ha sido largo el camino, y aun con mi canto dolido, corazón, llevo la fuerza de las montañas, seres antiguos que me acompañan, llevo la vida de la cascada, cientos de rezos cuidan mi espalda y mi andar. Canta, canta corazón, suelta, saca tu dolor. Canta, canta corazón, suelta, saca tu dolor, que hay que continuar. Confía en tu bondad. No hay tristeza que pueda con este Canta, canta corazón, suelta, saca tu dolor. Canta, canta corazón, suelta, saca tu dolor, que hay que continuar, que hay que continuar, que hay que continuar, que hay que continuar, corazón, que hay que continuar, que hay que continuar, que hay que Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de lo que ocurrió esta semana en la cátedra bolivariana que realizamos en la Taberna Internacionalista Vicentecito Lema. Allí estuvieron presentes Sergio Rodríguez Helfenstein, de Venezuela, y el compañero uruguayo Gonzalo Abella, ex candidato a presidente por la Unidad Popular, escritor, historiador, un hombre realmente muy ligado a la izquierda, a la verdadera izquierda uruguaya. Y el motivo de la charla era hablar de la confrontación entre Rusia y Ucrania, pero sobre todo
del ataque de la OTAN, del imperialismo norteamericano occidental contra Rusia. Y esto es lo que dijo Gonzalo Abella en esta ocasión. Vamos a encarar un tema que hoy lo decíamos fuera de micrófono. Habitualmente se toca poco en la Argentina, y yo diría que en Latinoamérica, desde que comenzó la intervención desnazificadora y autodefensiva de Rusia contra Ucrania en Eurasia. Y se toca poco porque en general nuestros gobernantes de América Latina, salvo honrosísimas excepciones que son siempre Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia y poco más, que tomaron una posición muy clara en contra de la OTAN y en apoyo a esta campaña de nazificación, el resto se alinearon por acción y omisión, la mayoría por acción, con la OTAN, sin decirlo tan descarnadamente, pero el final era ese. Y gran parte de la izquierda internacional tomó esa misma posición. Y esto, que no sorprende, no debería sorprender tanto, hace que muchos de estos temas, muchas de estas charlas que deberían ser más habituales, se han reducido a muy poco. Y sí hay debate vía las redes. Entonces nos parecía importante traerlo a Sergio, traerlo a Gonzalo, para hablar de este tema, y sobre todo lo titulamos Rusia versus Ucrania, consecuencias, complicidades y también muchas vivencias que son interesantes rescatar. La verdad, una alegría estar aquí, pero es un tema inconmensurable, así que vamos a tratar de ser lo más sintético posible, dar pequeñas pinceladas y después podemos profundizar. En primer lugar, nosotros miramos los temas de Europa y desde el ángulo de los pueblos en lucha. Quizá en este siglo XXI, que es un siglo donde está en juego la propia supervivencia de la humanidad, miramos los temas de Europa desde la alianza de los pueblos en lucha con los estados que tienen la dignidad de resistir, que son nuestros aliados objetivos y nuestros compañeros de ruta. Esa es la alianza contra el imperialismo mundial. En un momento en que no solo la humanidad está amenazada por el saqueo imperialista, en primer lugar, por el saqueo del medio ambiente, por la destrucción de todo lo que queremos, pero además por la amenaza de la guerra nuclear, porque cada vez el umbral entre las armas convencionales y las armas nucleares se vuelve más difuso. Tenemos la bomba atómica, después tuvimos la bomba de hidrógeno, pero la bomba de fusión nuclear, pero después apareció la bomba de neutrones, que es un arma nuclear táctica, y ahora también los proyectiles de uranio empobrecido. El uranio empobrecido sirve para mucho, para los grandes misiles, para orientar desde el satélite la puntería. En los que se tiran en un cañón convencional es una explosión que genera una terrible secuela de radiactividad que se paga durante muchas décadas, ¿no? Y esas son las armas más leves junto con las armas nucleares tácticas, ¿no? Ahora uno se pregunta, en un conflicto mundial que sea un intercambio de armas nucleares tácticas, el que va perdiendo con las armas tácticas, ¿quién lo convence de que no use las estratégicas? Es en ese marco que el tema de Ucrania requiere una extraordinaria mirada compleja, pero lo voy a tratar de decir lo más breve posible. En primer lugar, los pueblos eslavos que tienen un tronco común de los Urales, se expandieron por Europa oriental, en las estepas del sur, donde se hicieron más jinetes, y las zonas agrícolas del norte, de todo lo que es Europa oriental. Los pueblos eslavos iban generando
claramente después del año 800, después de Jesús, claramente lo que llamaban las regiones, que en su idioma es la Rus. Por eso apareció la Rus de Kiev, la Rus de Minsk, la Rus de Moscú. La primera fue la Rus de Kiev, allá por el año 880. Ya en cambio de Moscú solo hay referencias, la misma edad de París, en el 1100 más o menos, tiempo de cruzadas. Las Rus. ¿Qué pasó? En el año 900, un zar muy importante de Moscú hizo que todas las Rusias se hicieran cristianas ortodoxas, para enfrentar con más fuerza, superar el paganismo. Ellos suponían que era un adelanto, para enfrentar a los países circunvecinos, los teutónicos, que eran también cristianos, y optaron por la fe ortodoxa, por la fe de Constantinopla, de Bizancio, un rito muy severo. Eso fue una cosa muy importante para el avance de lo que es la identidad de los pueblos eslavos y por la identidad común de los pueblos eslavos. Lo que hoy llamamos ucranianos, rusos, bielorrusos, tenían una identidad muy fuertemente común. Más aún cuando en el año 1200 invadieron los tártaro-mogoles, generando una guerra despiadada y ocupando esos territorios, lo cual unificó más a los pueblos eslavos contra la Horda de Oro, contra todo lo que fue la invasión tártaro-mongola. Y finalmente todo ese periplo termina ya con pueblos fuertemente cristianos en el año 1400, cuando se unifican todas las Rusias en torno a la Rusia de Moscú, porque si ustedes miran el mapa, Minsk y Kiev están más expuestas. En cambio, Moscú está en el corazón de Rusia, geográficamente. Entonces, el zar de Moscú pasó a ser zar de todas las Rusias, por convención, realmente, porque todo el mundo entendía que era el zar más poderoso, el que estaba más protegido. O sea que hay una fuerte identidad eslava que identifica todo esto como una sola nacionalidad. Más allá que cuando empiezan a usar el alfabeto cirílico, si ustedes ven un noticiero de la guerra, pueden distinguir perfectamente un noticiero en ucraniano de un ruso, porque el cura Cirilo, que inventó el alfabeto tomado del griego, usó todavía la I latina, mientras que el ruso moderno, sobre todo con las campañas de alfabetización del siglo XX, la desterró. O sea que ustedes ven Kiev con una I latina, ese letrero está en ucraniano o en bielorruso. Si no ven ninguna I latina, es que está en ruso. Les digo porque a veces es la referencia para ver en las contiendas contemporáneas. Pero de todos modos lo interesante es que el zar de todas las Rusias gobernó desde Moscú, hasta que hubo un señor, Pedro el Grande, 1690, que sentía vergüenza de ser ruso, quería ser alemán. Entonces mudó la capital hacia el norte, hacia el río Neva, y le puso a su capital un nombre alemán, San Petersburgo, porque él era Pedro, y eso duró hasta la Primera Guerra, como capital de todas las Rusias, hasta que Rusia entró en guerra con Alemania en 1914, entonces no podía tener nombre alemán, entonces lo tradujeron al ruso, Petrograd. Grad en el eslavo antiguo es ciudad, ahora es Gorod. Entonces Petrograd, ciudad de Pedro, en vez de San Petersburgo. Y ese nombre, ahí fue la Revolución Rusa, 1917, en Peter, como decían ellos, en Petrogrado. Era la capital industrial, cuando surge la desobediencia civil en los soviets, y bueno, y todo el poder pasa a los soviets, ¿no? Y se crea el poder bolchevique. Entre 1917 y 1922 hay una sangrienta guerra. Y ahí aparece una cosa muy interesante en territorio ucraniano, y es que el oriente ucraniano siempre alinea con las posiciones prorrusas, y el occidente ucraniano, sobre todo la ciudad de Lviv o Lvov, como dicen los rusos, y la ciudad de Kiev o Kiev, siempre está a favor de los señores feudales polacos. Pasa el tiempo, en tiempos de la Unión Soviética eso pasa, incluso en 1918, el Tratado de Brest-Litovsk, la Rusia soviética no tiene más remedio que entregar una parte de Ucrania a Polonia, por la paz de Brest-Litovsk. Después en 1938, estoy
siendo muy rápido para ir más al tema de hoy, ¿no? En 1938 los ingleses y los franceses hacen con Hitler el Pacto de Múnich, y como respuesta la Unión Soviética hace el Pacto Germano-Soviético el año siguiente. No era intención de la Unión Soviética. La Unión Soviética en el 38 quería aliarse con Inglaterra y con Francia para defender a España, pero en el 39 hace un tratado de no agresión, que nadie se hace la ilusión de que no va a durar mucho, pero a través de ese tratado de no agresión, entonces, ley de la selva, Alemania incorpora una parte de Polonia y la Unión Soviética recupera la parte ucraniana que le correspondía y que había perdido en el Tratado de Brest-Litovsk de 1918. Lo cierto es que en la Ucrania soviética siempre hubo una conspiración muy fuerte del lado occidental, muy inspirada desde Occidente. La figura de Lech Walesa, el catolicismo, era muy fuerte, sobre todo en Lvov. Entonces ahí siempre, yo les digo por experiencia, la ventaja de ser viejo. Yo llegué a Ucrania en el año 79 y uno como estudiante de Moscú, que fui a hacer una práctica allá, y la frialdad en la zona de Lvov, porque yo venía de Moscú y hablaba ruso, era muy fuerte, a pesar que el idioma es casi el mismo, es mínima las cosas que tienen de diferencia, pero yo las marcaba ya en Occidente. ¿Qué había pasado además en el medio? La ocupación nazi. 1941 ocuparon todo el territorio ucraniano, y mientras en la zona del río Don, la Donetsky Basey, que se abrevia como Donbass, la cuenca del Don, hubo una fuerte resistencia antifascista, en la zona occidental hubo pleno colaboracionismo en torno a un pseudo nacionalista, Stepan Bandera, que era agente de los nazis y generó una guerrilla de hostigamiento para delatar quién era judío, quién era gitano, quién era comunista, para que los nazis lo mataran, en Lvov y en Kiev. Por el contrario, la gente de la cuenca del Don tuvo una resistencia heroica, y ahí hay otra razón. En los años 30, la cuenca del Don fue una cuenca de un extraordinario desarrollo industrial. El gobierno soviético de los años 30 le había entregado a Ucrania, Crimea y otras zonas, a los efectos de descentralizar el proceso productivo dentro del plan quinquenal. Entonces, ¿qué pasa? En toda esa parte de la cuenca del Don, el Donbass, había llegado muchísimos muchachos y muchachas rusas a trabajar en las minas, a trabajar en las fábricas, se habían casado con ucranianos y se sentían absolutamente vinculados a Rusia. Mientras que en Occidente, la influencia occidental, sobre todo polaca, generaba una política hostil al gobierno central. Cuando la resistencia guerrillera en el Donbass es derrotada y son asesinados miles y miles de ciudadanos del Donbass, los adolescentes organizan una guerrilla que se llamó la Joven Guardia Obrera y Campesina. Y esa guerrilla, claro, venían el armamento, venían los fusiles, venían los explosivos, y enloquecieron a la actuación de los nazis, porque no tenían apoyo porque volaban los trenes. Esos adolescentes fueron capturados todos en el 43. Liuba, la mayor, cumplió 18 años en la tortura, cuando la mataron. Cuando llega el Ejército Rojo, desentierran de una vieja mina todos los cadáveres de los adolescentes. Esto es muy importante, porque la gente del Donbass se siente heredera de la Joven Guardia. Todas las leyendas, es decir, mi tía era de la Joven Guardia, mi abuela fue de la Joven Guardia, es decir, es una cosa fortísima. Mientras escuchamos la charla tan interesante de Gonzalo Abella, queremos compartir una canción que la cantan en el Donbass, en las repúblicas independientes que están resistiendo contra el acoso de Ucrania. Una canción que canta un niño y con su papá,
que es un excombatiente y que habla de una canción rusa que es un clásico, que se llama No combatan contra los rusos, y la aplican ahora con otra letra a los tiempos actuales. Las guerras no son provechosas para ustedes. De nuevo los locos rabian por entrar en combate, en pelotones de imberbes. Pero con todas las fuerzas les decimos, no combatan contra los rusos. Vamos a escucharla. Не воюйте с русскими, но безумцы рвутся в бой, ротами безусыми, чтоб не знать прозренья боль. Не воюйте с русскими, снова нечисть тут и там напрягает мускулы. Значит, нам быть котлам. Не воюйте с русскими, что вы прете на рожон лбами голливудскими. Ход сражения предрешен, не воюйте с русскими. Бревнет алая заря над полями грустными. Не будите их зря, не воюйте с русскими. Вина войны вам не впрок, за пивными кружками. Повторяйте как урок, не воюйте с русскими. Просто бейте мозг нельзя купичами крупными. Верьте на слова, друзья, не воюйте с русскими. Вечный светоч не погас под ветрами грузными. Даже мертвых бойтесь нас, не воюйте с русскими. Наших бронзовых солдат, сколько бы вы ни рушили, мы вернем должок назад, не воюйте с русскими. Cuando en el 2014 la OTAN logra que se dé el golpe en Kiev, después de Maidán, un golpe fascista, reactivan al batallón Azov, reactivan a toda la actividad nazi, vienen por la revancha. Inmediatamente en Oriente, todavía estoy bien, inmediatamente en Oriente, en la zona del Donbass, en la ciudad de Donetsk y en la región de Lugansk, dicen no, nosotros no. Y son las dos repúblicas autoproclamadas que le llaman. Ahora yo pregunto, ¿qué república no es autoproclamada? Entonces, cuando se habla de la violación de la soberanía de Ucrania, hay que entender que Ucrania como identidad nunca existió. Ni siquiera la Rus de Kiev en su origen era considerado un estado, era un territorio con su Kremlin, o sea, con su muralla. El Kremlin es fortificación, pero siempre había una profunda vinculación, incluso religiosa, ortodoxa, con el metropolitano de Moscú, que era un poco el pope que orientaba toda la religión. Es en ese marco que en el 2014 se da el golpe de Estado, inmediatamente las dos repúblicas comienzan a responder, y entonces en ese momento se declaran repúblicas autoproclamadas, repúblicas populares, o sea que existe el recuerdo de la vieja Unión Soviética, ¿no? Se proclama, la memoria de la Unión Soviética está fuerte en todos lados, en algunos lugares, aunque sea hasta por recordarla con hostilidad, como pasa en algunas zonas de Ucrania, pero en todos lados está muy claro el recuerdo de la Unión Soviética. Y en ese momento las dos repúblicas, cuando yo leí en los diarios en el 2014 que se habían creado esas dos repúblicas, yo dije, van a durar lo que un lirio, porque todo el ejército ucraniano más todas las tropas, pero no, eran hijos de la joven guardia, sabían lo que hacían y sabían pelear. Inmediatamente hay sectores voluntarios de rusos que cruzan la frontera a apoyarlos, entre ellos el Partido Comunista de la Federación Rusa, de Yuganov, que manda muchos voluntarios, manda comida, manda alimentos y genera caravanas para salvar a la gente civil, para refugiarla en Rusia.
donde cuando al final Putin se decide, que no se decidió enseguida, se decidió en el 2022, decide darles además la ciudadanía a todas las personas de Donetsk y de Lugansk. En el marco de todo eso, un poquito volviendo para atrás en el 2014, Rusia además toma la provincia de Crimea, que siempre la península de Crimea siempre había sido de una fuerte identidad rusa ese pueblo y no ucraniana. Si ustedes recuerdan la película El acorazado Potiomkin, una película del primer cine de Eisenstein, en la escalinata de Sebastopol pasa una de las escenas fundamentales, y es donde el pueblo al acorazado ese que levanta la bandera roja le da acogida. Entonces eso era muy fuerte para ser recuperado. De todos modos, cuando empieza la operación especial, dice no pudo tomar Kiev. Putin nunca quiso tomar Kiev. El ejército rojo tenía muy claro hacia dónde quería ir con la operación especial. Pero la última cosa, y con esto termino, gracias al servilismo nazi, banderista, como dicen ellos, por Stepan Bandera, ¿no?, de los llamados nacionalistas ucranianos, Moscú pasaba a estar rodeado por misiles a 5 minutos de vuelo de Moscú. Entonces, el tema es increíble. Rusia es un país capitalista. Pero Putin lo dijo, yo creo que lo dijo con honestidad. Queríamos ser colaboradores y construir un mundo juntos. Y resultó que no había lugar para nosotros. Pues, Putin, por ejemplo, y esto es interesante, cuando crea el partido Rusia Unida, Rusia había caído por influencia, después del traidor Gorbachev, de Mikhail Sergeyevich y de Yeltsin, había caído en la corrupción, en las mafias, y Putin levanta un partido muy enérgico que se llama Rusia Unida, y él planteó en su momento: voy a tener la fuerza de los antiguos zares que derrotaron a Napoleón y el heroísmo de los soviéticos que resolvieron la salud, la educación, la conquista del cosmos, y dijo: no querer a la Unión Soviética sería cruel, pero querer volver a ella sería una locura. Economía de mercado. Pero de todo modo hay que entender lo que significa Putin, más que Medvedev, fundamentalmente Putin. Conclusión: cuando la operación especial defensiva de Rusia entra en territorio ucraniano, ahí se ven las patas a la sota, como dicen en los juegos de cartas. Inmediatamente la OTAN muestra su verdadero rostro, ese rostro que nació en el 49 para hacer lo que está haciendo, no para defender el capitalismo, porque Rusia es capitalista, para estar al servicio del imperialismo norteamericano. Y eso es lo que queda muy claro en todas estas acciones, que están llevando la guerra a umbrales sumamente peligrosos para la humanidad. Y vuelvo y termino con lo que empecé. Desde el punto de vista de los intereses de los pueblos, no somos neutrales. Lo que es malo para la OTAN o para la NATO, vamos a hablar en lenguaje, es bueno para los pueblos. Y lo que es bueno para ellos es malo para nosotros. No hay arreglo. Y en ese sentido, también desde esa óptica, tenemos que ver lo que está pasando en Ucrania. Era eso, ¿no? Y ahora nos vamos despidiendo de este programa con otro tema desde el Donbass. En pie, Donbass se llama. Nos la traducían internacionalistas vascos para que pudiéramos sentir lo que dice la canción. Mamá, ¿qué tal nuestra tierra? Escuché que llegaron los enemigos y que quieren acabar con todos nosotros. En pie, Donbass, en pie mi tierra. Y Donbass, no olvides salvar a tus niños. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Мама, ну как дела в краю степей терриконов? Я слышал, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый.
Дружковка, Славянск, Краматорск. Теперь на лентах новостей: Донбасс, спасай своих детей. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Мама, как поживают работяги и шахтеры? Когда гуляли на Майдане, наш народ вовсю работал и бездельников кормил. Мама, всем нам помогут славянские святые горы. И это наши города, и будут наши навсегда. Мы их врагам не отдадим. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой. Жизнь продолжалась от Донецка до Одессы. И зеленели города, возили уголь поезда, дымили трубы, как всегда. Мама, как в 41-м Запада пришли к нам бесы. Стоят уже у всех дверей, стреляют жены матерей, сжигают заживо людей. Вставай, Донбасс, прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс, ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс, вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс, Россия, мать, с тобой.